Anteriormente habíamos hablado acerca del arte bizantino, ahora vamos a hablar acerca del románico. El arte románico se desarrolló en la Europa occidental entre los siglos XI y XIII. Fue un arte esencialmente religioso que arraigó plenamente en toda Europa occidental. Aun así, el románico no fue un arte unitario, sino que existen muchas variantes, nacionales y regionales. La arquitectura románica. Los edificios, al igual que la imagen que el pueblo tenía de Dios, debían ser sólidos y perdurables. Los muros dominaban sobre las oberturas, creando un clima de penumbra que favorecía la plegaria y el recogimiento. Los edificios principales son la iglesia y el monasterio. En estos edificios, los elementos constructivos utilizados son el arco de medio punto y la bóveda de cañón, para cubrir el espacio interior. Debido al gran peso de la bóveda, los muros que la sustentan son gruesos y tienen pocas oberturas. Para reforzar las paredes por el exterior se construyen macizos contrafuertes. La cubierta exterior normalmente es a dos aguas. Los soportes utilizados son el pilar, aguanta la estructura del edificio, y la columna en los claustros, puertas y ventanas. La planta de la iglesia es de cruz latina, con 3 naves y 3 capillas semicirculares en la cabecera. Dentro del estilo románico se distinguen dos tendencias: el románico del norte de Italia, el del sur de Francia, de Cataluña y del valle del Ródano y del Saona. Está inspirado en los modelos bizantinos de las iglesias de Rávena. En este caso predomina la cubierta de piedra con bóvedas de cañón y cúpulas. El románico otoniano, inspirado en el arte carolingio, se desarrolló en Alemania y los países vecinos de habla alemana. Su principal característica son las cubiertas de madera sostenidas por robustas columnas y muros gruesos de piedra. Este dibujo de la iglesia de Saint-Étienne-de-Nevers, Francia, permite apreciar los elementos más característicos de la arquitectura románica. El templo tiene planta de cruz latina y está dividido en 3 naves. Detalla el claustro de la abadía de Saint-Pierre de Moissac, Francia, construido hacia el año 1047. Sus galerías están formadas por un total de 76 arcos, sostenidos alternativamente por columnas sencillas o dobles. Estas columnas están rematadas por capiteles que en su mayoría representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. La abadía de Pomposa en el siglo XI, en la Lombardía italiana, cuenta ya con el espléndido campanario propio del románico lombardo. Este tipo de construcción, de inspiración bizantina, dio origen al llamado primer románico. La abadía de Santa María de Lach, en Alemania, 1156 a 1230, presenta la grandiosidad y el aspecto de fortaleza características del románico alemán. Santiago de Compostela, sistema constructivo abovedado, bóveda de cañón, elementos de soporte, en el exterior los muros y los contrafuertes y en el interior los pilares con columnas adosadas, elementos soportados, en el exterior la cubierta a 2 aguas y en el interior la bóveda y los arcos, oberturas pocas, luz natural, en el interior escasa. Distribución interior: 3 naves, una central y 2 laterales, transepto y absidiolos, estilo románico europeo entre los siglos XI y XIII. La escultura. La temática representada en la escultura románica es fundamentalmente religiosa. Existen 2 tipos de escultura. La escultura monumental está subordinada a la arquitectura y su función es didáctica y decorativa. Las podemos encontrar en las portadas y en los capiteles de las columnas de los claustros. Se representan escenas de la Biblia, temas vegetales y animales fantásticos. Escultura de bulto redondo.
Su temática es el crucifijo y la Virgen con el niño. Una pintura simbólica. La finalidad de la pintura románica es didáctica y por tanto sencilla y comprensible. Es una pintura antinaturalista y simbólica que utiliza colores sin matices. La principal fuente de inspiración de la pintura románica proviene de los mosaicos bizantinos, característicos por sus figuras rígidas y solemnes. A esta fuente principal se le añadieron otros elementos simbólicos procedentes de otras tradiciones como el cordero, el crismón, los peces, las letras alfa y omega, entre otros. Según la técnica utilizada se distinguen dos modalidades de pintura. La pintura mural se realizaba con la técnica al fresco heredada de los romanos. Consistía en rebozar la pared con una capa de cal húmeda y aplicar los colores antes de que se secara, ya que entonces no permitía retoques. Los colores son planos, las figuras tienen formas rígidas, hay muchos elementos simbólicos y poco realismo. La pintura sobre tabla utilizaba la técnica al temple, con colores convencionales y simétricos. En esta técnica, que permitía retoques, los colores se diluyen en agua o agua engrosada con leche, huevo o goma arábiga. Los motivos de este tipo de pintura están inspirados en las miniaturas que ilustraban las Biblias y en los trabajos de orfebrería bizantina y germánica. La técnica al fresco. Las pinturas murales del románico se llaman frescos porque el artista debía pintar sobre una capa de cal húmeda que no se mantenía fresca más allá de un día. Por eso debía trabajar con rapidez y precisión, puesto que no podía borrar ni corregir su trabajo. La portada de la iglesia de la Madeleine de Vézelay, Francia, es una de las más bellas del románico. Está presidida por un Cristo gigantesco de cuyas manos abiertas brotan haces de luz que se posan sobre las cabezas de los apóstoles. Virgen con niño, talla románica, en roble policromada procedente de Auvergne, Francia. Mide 78 centímetros de altura y fue realizada en la segunda mitad del siglo XII. Pantocrátor, de la iglesia románica de Saint-Climent de Toul, Museo de Arte de Cataluña, Barcelona. Los frescos que decoraban el ábside de esta iglesia fueron pintados hacia el año 1123 y forman uno de los conjuntos más importantes de la pintura románica. Canto gregoriano. El canto gregoriano o canto llano es el canto oficial de la liturgia usado en la Iglesia Católica. Se divide en dos tipos básicos: el responsorio, utilizado para recitar salmos, y la antífona, un modelo más melódico. Se trata de melodías cantadas sin acompañamiento, con ritmos y contornos melódicos estrechamente relacionados con los ritmos del habla y las inflexiones del texto. Aquí está una partitura medieval con miniatura.